Bueno, vamos a seguir hoy con cuáles son las aplicaciones, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas resuelve lo que estuvimos viendo, que decíamos la integral? Y acuérdense que una de las cosas importantes cuando uno dice ¿qué problemas me resuelven la integral? Acá nos estábamos refiriendo a la integral definida, ¿no? Luisina, después cuando puedas, ahora que ya, espera un ratito por si entra alguien más, volvé a repetir los links donde estaban las actividades resueltas y la tabla de integrales, para que la tengan. Dale, yo ahora después lo mando. Dale, porque vieron que los que entran después no tienen acceso, y donde estaban los PDFs, que increíblemente lo tenían ayer. Bueno, acuérdense, yo ya no veo el chat, así que me van preguntando si hay algo en el chat, alguien lo lee. Si necesitan preguntar, abren el micrófono y preguntan, como siempre. No, sin problemas. Bueno, nosotros estuvimos viendo, charlando, cuando íbamos definiendo, que cuando empezamos a trabajar con esto de las integrales definidas, dijimos, bueno, uno de los problemas por los que surge también y que nos van a importar mucho en la carrera que ustedes hicieron, esto de averiguar, ¿saben?, cuál era el cambio en alguna variable dependiente, pero que lo que conocíamos era la razón de cambio, digamos, ¿no? Tratar de analizar los procesos de cambio de alguna manera, ¿no? Pero cuando la información que teníamos era a qué ritmo iba cambiando, cuál era la razón de cambio, entonces podíamos estudiar cuál era la función. Por ejemplo, aparecía lo que era el desplazamiento conociendo la velocidad, el volumen conociendo la razón de cambio del volumen, la masa conociendo la densidad, y van a ser varios problemas que tengan que ver con eso después también en tareas de aula. Y cuando empezamos a ver cómo hacíamos para entender bien el concepto, para definir qué era una integral definida, o sea, dar la definición de que es una integral definida, aunque estemos usando la misma palabra, nos pasamos al contexto geométrico y decíamos, fíjate que cuando la función es positiva, esto de hacer las sumas de Riemann y después tratar de pasar al límite, todo esto tenía que ver con un área, o sea, podíamos estar pensando en alguna región plana que justo daba la casualidad que esa región plana tenía forma como la que estamos viendo acá, creo que la están viendo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, nada más que no puse presentar para que se vea un poquito más grande. Bueno, acá nos sirvió para dar la definición y para relacionar, digamos, ¿no? O sea que decíamos, a esa región, cuando tuvieran esa forma, las vamos a llamar trapezoides, y eran regiones que tenían como bordes o como fronteras el eje horizontal, ¿eh? Los laterales eran paralelos al eje Y, ¿eh? Porque teníamos cómo variaba la variable independiente, iba a ser, por ejemplo, en este caso A y B, y entonces podía ser un punto, podía ser paralelas al eje Y, y que el borde superior o la frontera superior de esta región era la gráfica de alguna función, ¿no? Esa curva. Y que si nosotros queríamos calcular el área de esa región, ¿qué tengo que hacer? Y lo que podemos hacer es la integral entre A y B de esa función diferencial X, porque de ahí un poco surge la definición. O sea que esto era repetir lo que ya hicimos acá, ¿no? Y acá nos sirvió el contexto geométrico para dar la definición y para calcular áreas. Lo que habíamos visto también es que me termina dando la posibilidad de calcular áreas de regiones, que antes no podía, que desde lo que sabíamos de la geometría clásica no nos alcanzaba, porque esto no tiene nombre, esta forma desde la geometría. Y entonces, este nuevo concepto me permite calcular el área. Hay veces que la geometría me sigue sirviendo y es cómoda, digamos, ¿no? Y lo vamos a seguir usando, que es lo que vamos a repasar y tratar de ver ahora un poco. Entonces, esto es lo más directo y era lo que me decía de alguna manera que era una de las interpretaciones de las integrales. Ahora, nosotros vamos a tratar de usar esta definición para calcular áreas. Nosotros a veces
vamos a usar lo que sabemos de geometría para resolver una integral definida. Y otras veces vamos a usar las integrales definidas para calcular el área de alguna región. Lo que vamos a estar mirando ahora es cómo uso las integrales para calcular áreas de regiones planas. Eso se dice, ¿por qué? Porque es un problema que me está resolviendo la integral, ¿no? Ahí estamos haciendo eso. Esperen que... Acá estoy. Vuelvo. Entonces, primera cosa, si justo da la casualidad que la región a la que le quiero calcular el área tiene una forma como esta que tenemos ahí dibujada, ¿eh? O sea que está justo la función que es borde superior, es una función que se les dice definida positiva, que uno ahí directamente hago la integral. Ahora, ¿qué pasa si la función es negativa? O sea que la función es menor que 0 para todo x perteneciente a lo real, al intervalo donde estoy trabajando. ¿O qué pasa si tenemos que la función que queremos integrar por ahí ya va cambiando de signo? Entonces nos vamos a poner en realidad dos casos más. El primero que teníamos ahí y ahora dos casos más. Para eso vamos a ir viendo algunos ejemplitos. Fíjense ahí lo que me dan. Me dicen, bueno, ¿qué pasa si tengo la función, la f, en el título, ¿no? Regiones planas dadas por funciones definidas negativas. Funciones que todas las imágenes son negativas. En este caso empezamos con una función constante para ver cómo haríamos para calcular. La f es una función constante, las imágenes son todas iguales a menos 5, el intervalo donde está definida es el 2, 6, y tenemos dibujada una región y nos dicen, ¿cómo hago para calcular el área de R? ¿Cómo calculamos ahí el área de R? ¿Es difícil? ¿Es algo que sabemos resolver? ¿Aplicando valor absoluto? Aplicando valor absoluto puede ser ¿a quién? ¿Y por qué? ¿Qué te parece que por qué harías eso? A la función integrable. Y si le aplicas el valor absoluto a la función, ¿qué te pasa? Te queda positiva. Te queda que 5, ¿no? Y entonces me quedaría, ven que acá está el 5, ¿no? Es como que la dibujaría acá, derechita. ¿Y por qué me sirve aplicarle el valor absoluto? Está bien todo lo que están diciendo, ¿no? ¿Por qué me sirve aplicarle ahí el valor absoluto? Porque puedes usar la integral. ¿Cómo? Perdón. Que puedes usar la integral, si es positivo Usa la el valor. integral. Bien, o sea, hago la integral del valor absoluto y me va a dar un número. Y esa integral, cuando integro el valor absoluto entre 1 y 2, ¿me dará el área de R, que es lo que quiero? El opuesto. ¿El opuesto de quién? Del área. De f de x. Cuando hacemos, claro, en realidad tenemos la f, si calculo el valor, le hago el valor absoluto, me queda que la función ahora vale 5. O sea que en realidad el valor absoluto de f, para este caso en particular, me da menos, o sea, es el opuesto de la e. O sea, si pienso en la g, que es el valor absoluto de la función f, termina siendo la función opuesta. Bien, eso es lo que me están diciendo. Lo voy a escribir. Todo lo que están diciendo tiene sentido, o sea que no es que... Alguien me dijo, pienso en el valor absoluto de esta. Vamos a llamarla G. Sí, la relaciono y acá teníamos X, ¿no? Bien. La sabemos dibujar porque lo que me quedaría es así. ¿Sí? Y en realidad esta es la menos F, porque el valor absoluto de... como esta función, como la f es negativa, para que me quede el valor absoluto le tengo que cambiar el signo, o sea que está bien que hayan dicho el opuesto, no está mal. La cuestión es que me queda esta que me aparece acá, que es la roja, es la función valor absoluto, que hasta le podemos cambiar el nombre si quieren, ¿no? Bueno,
Si hago la integral entre 2 y 6 de esta, así vamos viendo lo que me va diciendo cada uno, ¿no? Entre, y lo que están pensando es que la tengo que integrar en el mismo intervalo, entre 2 y 6. Si hago la integral, ¿qué me va a estar dando? Me está dando... Y ahora sí puedo decir, por ejemplo, ahí lo llamo t, ¿vale? Y como esa función, esta g, es positiva, lo que estoy seguro es que el resultado de esta integral me da el área de t. ¿Sí? Es una t, no es una j. Ahora, ¿estoy segura que el área de r y el área de t son iguales? Profe, ¿no se puede hacer base por altura directamente ahí? Muy bien, también. ¿Eh? ¿Por qué Para puedo mí, hacer base por el altura? Porque es un área, rectángulo. O sea, que yo sé cuánto me tiene que dar, ¿no? O sea, este es un caso en donde la geometría sigue valiendo. Es un rectángulo y la base mide 4, la altura... El tema no sería que es una altura negativa ahí. Pero, A ver. Pero usamos el de arriba. Ujú. Fíjense, o sea, todo lo que van diciendo tiene mucho sentido. Si vamos a usar la geometría clásica, en realidad es como que uno lo que mira son las medidas. Tengo el rectángulo R y digo, bueno, para encontrar el área de R, lo que vamos a usar es base por altura. Y está bien alguien que me dijo, ¿no? Es, como es un rectángulo, hago base por altura. La base y la altura son números positivos, porque son mediciones. Las medidas de una longitud son positivas, no son negativas. Entonces digo, si estoy pensando que esta es la base, no importa dónde esté dibujado el rectángulo en principio. Lo que sí sé es que la base mide 4. Y la altura es esta. Así que, en realidad, lo que tengo que hacer es medir este segmento. Y fíjense que medir este segmento, si lo voy a hacer con la diferencia de los puntos, por la noción de distancia o algo, ¿sí? En realidad esto me va a quedar, me queda 5, no me queda menos 5 la medida de ese segmento. ¿Sí? Otra cosa es dónde está ubicado ese punto, o cuál es la imagen de la función f. Pero la altura del rectángulo es la medida. ¿Sí? Entonces me queda 4 por 5, ni siquiera tendría que darle vuelta, ¿no? Y digo, fíjate que el área de ese rectángulo es 20. Listo. Funciona y no hay ningún problema, y está bien. Ahí usamos geometría. O sea que en realidad no me hace falta usar una integral para calcular el área de esa región. Sin embargo, para relacionarlo con eso, como ya sabemos cuál es el resultado que nos tiene que dar, pensemos qué nos pasaría y cómo podemos adaptar ahora lo que sabemos de integrales para calcular ese área. Lo miramos ahí, nos fijamos si nos da lo mismo y generalizamos para todas las funciones que a lo mejor sean definidas negativas, pero que no sean funciones constantes, para ver si se puede decir que sigue valiendo. Entonces, todo lo que fueron diciendo, veníamos bien, porque dijimos, bueno, evidentemente si hago la integral de la f, no me da el área de ninguna región entre 2 y 6. ¿Está bien? ¿Por qué no me da el área de ninguna región? Y porque en realidad la f, la ley de la f es un menos 5, o sea que es una función negativa, y lo que nosotros vimos es que la integral me da el área cuando la función es definida positiva, que era la definición de integrales. O sea que uno puede hacer esta integral tranquilamente, pero cuidado, porque esto que me quedaría, ese menos 5 es una constante, me queda por x entre 2 y 6, porque estoy usando barro, así que nos queda menos 5 por 6 menos 2, y esto me queda menos 5 por 4, menos 20. Resolvimos la integral, ¿sí? Y sin embargo, lo que estoy seguro es que con eso no estoy calculando, ¿sí? No puede ser nunca el resultado de un área porque me da un número negativo, ¿no? Profe, perdón. Sí. ¿Por qué Pero pude pusiste? hacer la integral. Lo que no estoy calculando con esa integral es el área de R. Sí, decime.
¿Por qué antes pusiste menos 5 por x y no menos 5 directamente? Porque en realidad es cuando vos integrás la función menos 5, ¿qué te queda? Es un número por el 1. Y cuando le buscas la primitiva, que estás buscando una función que cuando la derive me dé menos 5. Así que la primitiva de menos 5 es menos 5 por x. Ah, no, está bien. Sí, ¿Está bien? Me confundí ahí, sí. No, no, está bien. Vayan preguntando, porque por ahí yo lo hice rápido y no lo practicaron mucho todavía. Esperen que alguien quiere entrar. Porque si no, por ahí se quedan con esa duda que es una duda simple y, bueno, y no entendemos. O sea que eso nos da menos 20, o sea que con eso no resuelvo el problema de calcular el área. ¿Está? Entonces a ustedes se les ocurrió, y re bien, es pensar en la función valor absoluto. La función, si le pongo un menos adelante a la función, lo que hago es la giro con respecto al eje X, porque ahí me quedaba la simétrica con respecto al eje X, el valor absoluto de una función que le hacía. Si es positiva, queda como está. Si la función era negativa, me quedaba la simétrica con respecto a X, porque le tenía que poner un signo menos adelante porque era su opuesto. En este caso, como toda la función es negativa, valor absoluto me queda la opuesta de la que tenía antes. Y le dimos un nombre que la llamamos, por ejemplo, G. Y entonces ahora, si nosotros hacemos la integral de la G, ahí me va a aparecer. Si hacemos la integral de la G, ¿qué me da? 20 te va a dar. Me va a dar 20, está bien. ¿Por qué? Porque ahí tengo que hacer, o sea, en realidad la cuenta la hago lo mismo, nada más que acá la F me da 5, no me da menos 5, ¿no? Y ahí me da 20. Y ese 20, que es el resultado de esa integral, como la función integrando es positiva y tiene la forma de ese trapezoide que habíamos visto en la definición, ese 20 me está dando el área de la región que está ahí rayada en rojo. O sea que eso sí es, porque era la definición y lo sé. ¿Está bien? Entonces lo único que me faltaría ver es si esos dos rectángulos son iguales. Para decir, fíjate que el área de T es igual al área de R y la pude averiguar con una integral. ¿Sí? ¿Está? O sea que todo lo que fueron diciendo tenían sentido. ¿Y qué estaríamos haciendo acá? Usando una integral para calcular el área de R. O sea, adaptando la definición de integral para poder calcular el área esa. Yo voy a borrar esto porque ahora nos va a aparecer un poquito todo esto. Quiero acá, no me aparece. Bueno, ahora voy a ir para atrás para que se me borre. Ven que ahí dice, si T es el trapezoide determinado por la menos F, que fue lo que me estaban diciendo, lo que me está pasando es que sí me doy cuenta que las áreas son iguales, porque en realidad, fíjense que tengo dos rectángulos que tienen la misma base y que también tienen la misma altura, porque lo veo ahí, ¿no? O sea que evidentemente lo estoy usando. Y eso me permite, ¿está bien?, decir que el área de T me da 20. Estoy intentando borrar lo que escribí, pero no me lo borra. Para que les quede solo, ahora voy a ir para atrás para que quede toda esta pantallita entera. Y la calculo y me da 20. Y entonces, ese 20 me permite decir que el área de la región que estaba buscando es 20 también. ¿Ven que lo escribimos acá, pero lo dijeron ustedes? O sea, no era nada tan raro, ni nada del otro mundo, pero esto nos va a permitir decir un poquito más. Fíjate que si la ley de F, en vez de ser una función constante, fuera cualquier otra ley, pero que la función sea negativa, ¿qué me va a pasar? Para calcular el área de esa región, podríamos calcular, o sea, lo que vamos a hacer es lo mismo, es como que pienso en la función opuesta, lo que termino haciendo es pensar en la región que me queda simétrica con respecto al eje X, porque la di vuelta por propiedades de funciones, el área encerrada por estas dos regiones, ¿ven?, es la misma, entonces calculo ese área y después digo, los dos resultados son iguales. Uno termina diciendo, en vez de dibujar y de hacer toda esa expresión, sí, ¿ven?, cuando quiero calcular el área de una región
que tiene esa forma, con una región plana que está dada por esa función que es negativa, todo lo que tengo que hacer para calcular el área, en vez de calcular la integral de la función entre A y B, calculo la integral de la función opuesta. Que es lo que ustedes me dijeron, y eso vale generalizándonos. Y acá también nos apareció en otro orden, pero esto de decir, fíjate que en realidad también podía usar geometría. Y cuando uno puede usar geometría, porque tengo un rectángulo, porque tengo un triángulo y las medidas se ven fácil, lo vamos a seguir usando. Porque además, cuando uno va aprendiendo conceptos nuevos, el tema no es que encuentre una manera más complicada de resolver alguna cuestión que antes la resolvía de manera simple, sino que lo que sabía de antes lo sigo usando para los casos que me sirven, y cuando ya ese concepto no me alcanza, ese concepto de cálculo de área no me alcanza, uso el nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso queda, cuando uno lo generaliza, esto de decir, si la función entonces era positiva en todo el intervalo, la integral me da por resultado un número positivo, ¿ven? Y además eso me termina dando el área de esa región. Si la función es negativa, lo que me termina pasando es que la integral me va a dar un número negativo también, porque lo vimos recién. ¿Ven? Y además lo que me estoy dando cuenta es que si la función es negativa, esa integral no me da el área de la región, pero que puedo averiguar el área de R integrando la función opuesta, ¿no? O sea, acá lo que está escrito es todo lo que dijimos recién, para que no tengan que copiar, ¿no? Y que quede bien clarito todas estas cuestiones. O sea que ya vamos viendo, bueno, pero esto de saber resolver integrales, ¿qué problemas me está resolviendo, ¿no? Acá estamos viendo problemas de tipo geométrico. Ya habíamos visto que me resuelve el problema del cambio total, ¿no? De averiguar, como hicimos en el problema, por ejemplo, una variación de volumen, conociendo qué pasaba con la velocidad. Ahora estamos resolviendo algunos problemas geométricos. Ahora digo, pero ¿qué pasa si en realidad lo que me piden es averiguar el área de la región R? Pero que R es la unión de esas dos que aparecen ahí, ¿no? O sea, la región R es la que estaba dibujada en gris, y nosotros queremos ver cuál es el área de esa región. Entonces, bueno, ahí ya me apareció. Y en realidad todo junto medio difícil, se me complica, pero sí podemos ver que, como lo que venimos haciendo desde la primaria, que si quiero el área de toda la región gris, podría calcular el área de la región que llamé R1, el área de la R2 y sumarlas. Son propiedades que sabíamos de las áreas de antes, y que además van a ser propiedades que estuvimos viendo de las integrales. Salgo porque me parece que alguien quiere entrar. Muy bien. Bueno, y entonces ahí, ¿qué se les ocurre hacer? Ven que esta parte, que son aplicaciones, como que uno va usando, ya aprendimos los conceptos y me sale que tengo que hacer, ¿no? Y ahora lo vamos a generalizar. ¿Ahí qué harían? Para calcular el área de R1, ¿ya lo sabemos hacer o todavía no? Sí, es con la integral positiva. La integral, o sea, hago la integral de f entre a y ese valor c, que lo tengo que conocer. Si no me lo dan, lo tendré que averiguar, tendré la ley de la función o algo. Y la integral de f me da el área de R1, listo, ya lo sé. O sea, para calcular el área de R1, lo sabemos. ¿Y para calcular el área de R2? De C a B. Lo que hicimos antes. Claro, voy de C a B, ¿y qué hago? En vez de poner la integral de f, en lo que hicimos antes, tengo que ponerla opuesta. O sea que este problema ya es un problema que sabemos resolver, lo único que hay que hacer es aplicar justo las dos cuestiones que resolvimos antes. Bien, y acá entonces lo vamos a tener escrito, ¿no? El signo, en cada una, ven que dicen, vamos a buscar donde el signo es constante en cada una de las regiones, y ahí me fijo, si es positivo me da directamente el área, si la función, o sea, las imágenes son negativas, que es lo que uno dice, la función es negativa en cada intervalo, lo que tengo que hacer es integrar el opuesto para que me dé el área. Listo. Ahí
hago el área total de la suma, que no probamos, ¿por qué? Porque son propiedades, digamos, directamente de la geometría, y decimos para calcular el área de R1 es la integral entre A y C, el área de R2 sería la integral del opuesto. Ahí está otra vez el dibujito para pensar lo mismo que hicimos antes, digamos, ¿no? Nada más. Y todo lo que hay que hacer entonces es sumar. ¿Está bien? Cuidado que los intervalos de integración son diferentes, entonces no las puedo juntar, no las puedo hacer en el mismo momento, ¿no? O sea, no puedo unir, ¿está bien? En realidad podría poniendo integral entre A y B y ver que me quedaba dentro, pero no se puede. Y entonces ahí, ¿está bien? Lo que me termina quedando es la función. Y fíjense que lo que sí está hecho acá es pensar, seguimos propiedades, para generalizar un poquito ahora algo que me dijeron y que me quede escrito de mejor manera, decir, pero fíjate que en los dos integrandos, uno me quedó la función y en el otro me quedó la opuesta de la función. Entonces, ¿qué podría decir? Que en los dos integrandos estamos trabajando, en vez de con la función f, con la función valor absoluto de f. ¿Sí? Porque acá pusimos f y su signo era positivo. Acá ponía el opuesto porque como la función era el opuesto, la función era negativa, el opuesto me da el valor absoluto. Entonces, se podría generalizar un poquito más y decir, bueno, si la función está cambiando de signo, el área de la región se puede calcular como la integral, no de la f directamente, sino de su valor absoluto. ¿Sí? Y ahí aparece la propiedad relacionada con las áreas, pero que no es más que lo que ustedes me dijeron cuando vimos el gráfico del área que queríamos dibujar. ¿Sí? Y entonces aparecen como propiedades que después uno usa, pero es eso, ¿no? Es bastante lógica esta cuestión y esta aplicación de las integrales. Entonces, volvemos a tener acá, ¿qué hago en cada caso? Si la función es positiva y quiero calcular el área de ese trapezoide que me queda ahí siempre, que eso se llama el área, o sea, la región determinada por la gráfica de la función. ¿Sí? Porque la pienso siempre con respecto al eje X, ¿no? La gráfica de la función y el eje X, si la función es positiva, me queda el área, si es negativa, hago la integral del opuesto, pero si va cambiando de signo, lo que hago es la integral del valor absoluto. En la práctica, yo lo escribo al valor absoluto, pero que si necesito hacer las cuentas, voy a tener que encontrar en qué intervalos es positiva, en qué intervalos es negativa, para ver cuánto vale f y cuándo tengo que poner f y cuándo tengo que poner su opuesto, ¿no? O sea que hay que hacer lo que dijimos recién y lo que hicimos. ¿Eh? Si seguimos pensando en estas generalizaciones, hasta uno puede decir más acerca de las áreas. Porque fíjense que poner f y poner el valor absoluto me da lo mismo. Poner menos f y poner su valor absoluto también. O sea que en realidad se termina tomando y viendo como propiedad que si tengo una función definida en un intervalo AB y quiero calcular el área de la región determinada por la gráfica de la función y el eje X, todo lo que tengo que hacer es el área de la función valor absoluto de f. ¿Sí? Esto que me aparece acá sale como un resumen o una conclusión de esos tres casos que vimos. ¿Sí? Me sirve para tener la propiedad. En la práctica tengo que ir viendo cuándo uso, ¿sí? O sea, cuándo la f es positiva, cuándo la f es negativa y encontrar los puntos donde la función vale 0 para que sean los cambios en esa integral. Acá tenemos algunos ejemplitos. ¿Ven qué me dice? Encontrar, bueno, acá están todos juntos. La región determinada por R, lo paso porque acá están, lo vamos mirando y están las gráficas hechas. Dice, graficar la región R determinada por F y el eje X. Si el dominio de la función es el intervalo 1, 3. O sea que tenemos dibujado un segmento y la región la vemos enseguida. Y me dicen, encontrar el área. Y uno ahí lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿hace falta que haga un integral para calcular ese área? No. No. Entonces, puedo poner el resultado del área sin hacer la integral y es más rápido. Porque ustedes, ¿qué harían? Calcular un rectángulo y un triángulo. Claro, hago el rectángulo, el triángulo, subo y listo. Si alguien se La del acuerda, trapecio. la del trapecio, uso la del trapecio también.
pero la puedo dar, o sea que eso que habíamos visto sigue valiendo, ¿no? ¿Qué me quedaría? 3 por 2 me da 6 y después le tengo que sumar 3 por 1, 2, 3, 4, ¿eh? Dividido 2 ahí, ¿no? O sea que me queda... 2 por 4, profe. 2, perdón, sí. 2 por 4 dividido 2. Y sumo, ¿no? ¿Está bien? Y ahí me da... Seguí porque en realidad está la cuenta hecha acá, ¿no? Por eso, para no escribirla. Entonces tenemos esos dos, sumamos y listo, ¿no? Así no hacemos la cuenta. El R2 me daba 6, el otro me da 4, así que ya tengo el área. Listo, ningún problema. Si hice el área del trapecio, era base más, no me acuerdo cómo era. Pero base bueno, mayor, base menor por altura sobre 2. Por altura sobre 2, la iba a decir, pero digo, a ver si se las digo mal y hago lío. Pero con cualquiera de las dos funciona, así que si en algún lugar, en cualquier lado, aunque les parezca que están rindiendo el tema integrales, me piden que calculemos esa área, está bien hacerlo con geometría. Salvo que me especifiquen estrictamente que lo que tengo que hacer es usar una integral para calcular esto. Pero tiene que estar en el enunciado para decir, bueno, probalo, fíjate que con la integral te da lo mismo. ¿Está bien? Pero si no, esto está bien hacerlo porque siempre lo vamos a seguir haciendo así. ¿Para qué voy a hacer una integral si miro, hago una cuenta mentalmente y doy el resultado de la integral? Obviamente. Acá está como para hacer la cuentita y probar en estos casos simples que decir, bueno, lo podría hacer. Y si quisiera hacerlo con una integral, ¿qué plantearían? ¿Nos quedará difícil? ¿Qué me tengo que fijar? El intervalo es el 1, 3, ¿no? Donde está definida la función. La función f, en este caso me dicen que es la 2x más 1. Ahí la tenemos acá. ¿Esa función es positiva en el intervalo? Sí. Sí. Así que, ¿qué harían? Directamente lo único que habría que hacer es hacer la integral entre 1 y 3 de esa función. ¿Cuánto me tiene que dar esta integral? 10. 10, o sea que evidentemente me va a dar, ¿no? ¿Cómo hacíamos para resolverla? Y que había Buscamos que la primitiva. la primitiva y evaluarla en los extremos, ¿no? Esa les debería quedar x cuadrado, ¿no? Porque me queda el 2 que queda, x cuadrado sobre 2, pero se me va con el 2. Más X. Más x, muy bien. Esta es la primitiva, ven que ni siquiera la tuve que escribir aparte porque era muy fácil. Evaluada entre 1 y 3. Ya acá le pongo un igual porque estoy usando barrow directamente. Y esto me queda en 3. Me da 3 al cuadrado, 9 más 3. Después poníamos un menos. Y ahora hay que reemplazar la primitiva en 1, ¿no? Así que me queda 1 más 1. Así que nos quedaría 3 menos 2 que me da 1, 9 más 1, 10, ¿no? Así que nos da. Está un ejemplito como para probar que da lo mismo, pero en este caso las dos son más o menos simples, salvo que no me acuerde cómo era el cálculo del área desde la geometría, uso la integral, porque también me puede pasar que en este momento no me acuerde y entonces uso la integral, no es nada del otro mundo. Pero si puedo seguir usando geometría, seguimos usando geometría sin ningún problema. Y ahí entonces calculamos el área. Bueno, estaba hecho. Bueno. No estaba hecho el resultado. En este caso, me dicen graficar R1, la región determinada por F y el eje X en el intervalo 0,2. O sea que la región es esa. Ahora, ¿qué me cambia con respecto al ejercicio anterior acá? Que ahora es no negativa la función. La función es no negativa. ¿Eh? Fíjense que los extremos me den positivo o que me den 0, en realidad para la cuenta me da exactamente lo mismo por ahí. No pasaría nada, pero sí es cierto lo que estamos diciendo. ¿Puedo usar geometría acá? No. No. O a lo mejor hay alguna regla que tiene que ver con el área de regiones parabólicas, pero no es algo que sepamos ni algo simple de hacer. Y entonces lo vamos a plantear con una integral. Integral
directo a o sea, me decía el valor absoluto, o sea, directamente como la función ahí me da mayor o igual a 0, todo lo que vamos a tener que hacer es calcular la integral entre 0 y 2 de la función. Es la función directa, ¿no? Ese menos es porque la ley me dice menos x al cuadrado más 2. La integral sola me da el área. Pregunta, ese área, primero me va a dar un número positivo, ¿no? Pero podría mirar antes de hacer la integral, si ese número me va a dar más chico que 2, si puedo decir algo mirando el dibujito, como algún valor aproximado de ese valor que en realidad ven que me dicen, fíjate que decir verdadero o falso si eso me va a dar menor que 2. Va a ser menor que 2. Muy bien, ¿por qué? Porque no llega a ocupar los dos cuadraditos. Claro. Ven que cuando uno tiene así, cada cuadradito en realidad tiene área 1, ¿no? Porque estoy haciendo 1 por 1. O me fijo que la R1 está contenida en ese rectángulo que sería base 2 y altura 1. O sea que no completa esos dos cuadraditos, como dijo el compañero. Entonces, es cierto, ¿no? O sea que lo miro en el gráfico. Es para tener idea de si cuando haga esa integral es más o menos coherente o no, ¿no? Si no me equivoqué con las cuentas, uno diría. Y después me dice, bueno, calculemos el área y vamos a ver si de verdad me da menor que 1. Ahí habría que hacer la cuenta, ¿no? No la vamos a hacer, creo que no está hecha, pero después prueben, pero es obvio que me va a tener que dar un número más chico que 2. ¿Será más grande que 1? ¿Qué les parece? Sí. Probablemente sí. Parecía que sí, ¿no? Porque lo que sí me puedo imaginar es que para que sea, si cada uno de los rectangulitos, cada cuadrado eso le calculamos, le ponemos la diagonal, dibujo más o menos la diagonal, lo que se está viendo acá es que evidentemente la parábola esta está por arriba, ¿no? Así que el triangulito que me quedó acá dibujado, cada uno de estos es medio cuadrado, ¿no? Así que entre los dos hago un cuadradito, eso tiene área 1, entonces le estoy agregando algo más. O sea que evidentemente el área que voy a calcular me tiene que dar un número entre 1 y 2, ¿sí? Entonces uno se ayuda de lo que sabemos ahí de gráfica, si veo, si en realidad tengo 2000 cuadraditos en la ley y no alcanzo a ver bien, ¿saben? Uno aproxima por un rectángulo más o menos grande para tener idea de que no me dé, que si me tiene que dar 1000 no me dé 10.000, pero tampoco voy a estar contando tantos cuadraditos, ¿no? O sea, es para que vean que todo lo que uno sabe de geometría funciona y se usa y uno lo usa en la práctica. Bueno, ¿qué me pasaría ahí, por ejemplo? Me dicen otra vez la región determinada por esa, que es la misma que antes, pero ahora con dominio en el 2,3. Si es la gráfica de la función y el eje X, esa sería la región. Y ahí, ¿qué me va a pasar? Cuando vaya a calcular el área, integro. Va a quedar negativa. Claro. En realidad, integro, para calcular el área, integro lo opuesto. Si me hubieran dicho calcular la integral, yo sé que la integral es negativa, por lo que vimos antes, ¿no? Y ahora, después me van a decir algo ustedes. Así que haríamos esa integral, y otra vez digo, ¿podría decir algo de qué número me tiene que dar? Y lo que veo acá es seguro, me va a dar menor que 3. Y entonces me dice, bueno, ¿por qué no? No tratamos de hacer eso. Y fíjense que con el mismo ejemplo, lo que tienen ahí planteado es qué pasa si ahora tratamos de calcular el área, pero de la F entre 0 y 3. ¿Está bien? ¿Qué hago con el área? Y tendríamos que sumar las dos, ¿no? El número que me dio antes más el número que me va a dar ahora y calculo el área. Y vamos a aprovechar esto antes de... Después vamos a hacer este que está acá, pero quería saber si estaba así. Para que me digan, para calcular el área, nosotros lo que tuvimos que hacer es la integral de la f entre 0 y 2 más la integral de la menos f entre 2 y 3. Esa suma me da el área. ¿Podré usar eso que aprendimos para que me den el resultado de la integral? O sea, para que me digan, ¿podré usar lo que aprendimos de área para dar el resultado de la integral entre 0 y 3 de esa f? ¿Qué les estoy preguntando?
nosotros tenemos dos números ahora. Sabemos, tengo un número que me da el área de R1 porque lo calculamos. No lo tengo acá, pero no importa. Sé cuánto vale esto. Sé cuánto vale el área de R2. ¿Podré usar estos dos números para decir cuánto vale la integral entre 0 y 3 de la f? Sí, Habrá que para sacar el área total. Hay que Claro. sumarlos. Claro. Si sumo, a ver, sumo acá, a ver, sumar esos dos números. Puede pasar que no me hayan entendido. Sumar estos dos números. ¿Me da el resultado de la integral? No. No, porque la integral te tendría, o sea, te da negativa la R2. La R2 me da negativo, o sea que en realidad hacer la integral entre A y B entre F es sí la suma de estas dos, y esto me terminaba sirviendo para calcular el área de R. ¿Está bien? Y en este caso digo, fíjate que mi objetivo es calcular el área de esa región y uso lo que sea de integrales. Ahora lo que yo estoy dando vueltas al revés. Digo, ahora, tengo los resultados de las áreas. ¿Puedo usar resultado de áreas? O sea, el número que me da un área con una región para dar el valor, para evaluar una integral. Cuando uno dice dar el resultado de una integral, muchas veces se dice para evaluar la integral entre 0 y 3, pero ya no del valor absoluto, sino de la f. ¿Podré decir cuánto vale? ¿No puedo decir que es el opuesto de R2? Tiene mucho que ver, o sea que fíjense, nosotros lo que sí sabemos es que si la integral entre 0 y 3 la podríamos separar por las propiedades de integrales. La integral entre 0 y 2 de f, voy a escribir menos, y la integral, voy a borrar un pedacito, porque para poder escribirlo. O sea, esto ya lo vimos. La suma. Podríamos decir, fíjate, nosotros estaríamos haciendo la integral entre 0 y 2 de la f más la integral entre 2 y 3 de la f, ¿no? Ahí lo único que usé, una de las propiedades de la integral que me decían, yo puedo subdividir el intervalo de integración. ¿Cuánto vale la integral entre 0 y 2 de la f? Y puedo usar área de El área de R1. R1. Perfecto, me da el área de R1, así que puedo usar el área de R1. Y ahora digo, ¿cuánto vale la integral entre 2 y 3 de la f? El opuesto del área de R2. El opuesto del área, perfecto. Y entonces ahora, restando esos dos números, lo que conseguimos acá es este número, es el resultado de la integral de la f. Me puede dar positiva, me puede dar negativa, no importa. Pero en realidad yo estoy usando lo que aprendimos de áreas, o sea, lo que sé de áreas, para resolver una integral. Antes hicimos al revés. Uso lo que sé de integrales para calcular áreas. Van a ver que en la práctica hay ejercicios de los dos tipos. A veces uno tiene un gráfico y muchas veces para usar geometría, digamos, o sea, tenemos gráficos con segmentos uniendo y me dicen, calcula el valor de la integral. Y entonces no me hace falta a veces encontrar la ley de la función. Puedo ir viendo cuando el valor de la, o sea, cómo separo para ir calculando el área y digo, bueno, en este caso la integral coincide, en este caso no, y voy poniendo el número positivo o el número negativo que voy sacando del cálculo de área y averiguo el valor de la integral. ¿Está bien? O sea que acá empezamos a tener en el medio de esto de decir qué problemas me resuelven las integrales, una otra manera diferente de calcular las integrales, aprovechando lo que sabemos en geometría. ¿Sí? Profe, perdón, porque a mí se me mezcló lo que estamos hablando antes. Sí. Si la gráfica de la función es estrictamente negativa, o sea, está completamente abajo del eje X, ¿la integral es negativa? La integral te da negativa.
Claro. Pero si está parte de arriba y parte de abajo, es toda positiva, se tiene que calcular o no. No, si está parte de arriba y parte de abajo, no sabes si te da positiva o negativa. Va a depender. Lo que nosotros hicimos fue separarla hasta acá y decir, fíjate, que si la función es positiva, el resultado del integral me va a dar positivo. Y además, el resultado del integral coincide con el área de esa región. Claro. Si está toda por abajo, en esta parte, lo que sé es que la integral va a ser negativa. Y que además termina siendo el opuesto del área. Entonces, vas usando eso por intervalos. Por eso, para calcular la integral también la tuvimos que dividir. Ves que la dividimos acá. En vez de pensar en la integral en todo el intervalo, lo voy haciendo por intervalos. Entonces ahí me fijo, si era positivo, coincide con el área, entonces tengo el resultado de esta integral, y digo ahora, le agrego el resultado de la segunda integral. Pero esta integral, como es negativa, y yo tengo el valor del área de esta región, que el área no cambia, no importa dónde esté, podría estar en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, en el primero, el resultado del área me va a dar igual. Claro, es positivo. Porque no siempre se mueve. Pero sí, en este caso, el opuesto del área me sirve para dar el resultado de la integral. Y si yo pongo necesito... el número, lo pongo. Entonces, por eso me aparece acá este menos. ¿Está bien? Y entonces resto estos dos números y me da el resultado de la integral. No el cálculo del área. ¿Sí? Ahora sí, pregúntame porque quería terminar la frase. No, está bien, esa era mi duda, eso último que dije. Sí, sí. Gracias. De nada. Van a ver que van a hacer algunos más. Después por ahí vuelvan a mirar esto para redondear, porque, o sea, es fácil, pero siempre tengo que tener esas dos cuestiones, ¿saben? Claras. O sea, ¿qué estoy usando? Estoy tratando de resolver, ¿saben? O dar el resultado de una integral, o estoy tratando de calcular un área. Y en ese caso, usar lo que aprendimos de integrales para calcular el área de una región. ¿Saben? Eso siempre lo tengo que tener bien claro y lo tengo que pensar antes de hacer las cuentas, ¿no? Es lo importante de cuando uno va estudiando, digamos, ¿no? Siempre es ir viendo lo que es mecánico, lo que es herramienta, para después poder razonar y ver qué me están pidiendo, qué tengo que usar, digamos, ¿no? Siempre hay que tener bien en claro para ir estudiando, para que se me vayan aclarando. Después, si van teniendo dudas, van preguntando. Y acá lo mismo. Fíjense que acá me dicen graficar la región determinada por la función f y el eje x, si el dominio es el intervalo 0, 2. Así que la podríamos dibujar, ¿no? Voy a hacer así porque se supone que ahí me aparece. Esa es la región. Y ahora me dicen, ahora calcular la integral. Me dan dos cosas. Encontrar el área y después me dicen calcular la integral. Vamos a primero calcular, hacer al revés. Primero vamos a calcular el área. Bueno, calculemos, o sea, cualquiera de las dos. Vamos a calcular primero la integral. ¿Cómo hago para calcular la integral esa? ¿Qué me dirían ustedes? Fíjate que hay algo raro, ¿no? Si la función fuera positiva, directamente me daría el área. Pero el tema es que la voy a tener que separar acá. Y voy a tener que usar propiedades de las integrales. ¿Cuáles son? Que puedo subdividir el intervalo de integración. ¿Cuántas veces? Todas las que se me ocurra. Pero acá lo que voy a usar es este valor. Y este es el pi, ¿no? Porque es la función seno de x y vale 0 en pi. Entonces vamos a separarla. Voy a decir, voy a hacer la integral entre 0 y 2pi de seno de x. Más la integral entre, puse mal, ¿no? Entre 0 y pi. Más la me integral parecía, entre, sí. Claro, sí, perdón. Pi y 2pi de seno de x. Siempre me cortan porque yo por ahí digo una cosa y escribo otra, o hago al revés. Voy a borrar ahí para corregirlo. Bien. Le di justo. Bueno. Entonces ahora digo, bueno, tengo que calcular esas dos. Podría buscar la primitiva. Es más, podríamos buscar las primitivas y hacer las cuentas, ¿no? Hacer directamente, o sea, ahí lo separé para mirar del gráfico y trabajar menos,
pero también para calcular la integral, ¿qué podría haber hecho? La integral entre 0 y 2pi de la función seno de x, diferencial x. Buscar la primitiva de seno de x era coseno, ¿no? No es menos coseno. La derivada de coseno es menos seno, ¿no? Yo siempre pongo seno coseno y después pienso, ¿no? Es menos coseno, ¿no? Porque la derivada me tiene que dar seno, así que me queda menos coseno. Muy bien, muchas gracias. Entre 0 y 2pi, y habrá que hacer la cuenta. Hago la cuenta, listo. Lo que tienen que tener mucho cuidado ahí es que cuando trabajamos con funciones, acuérdense que tenemos que usar siempre la calculadora en radianes. No poner grados porque me da cualquier cosa, ¿no? Hay que fijarnos de estar usando bien la calculadora. Bueno. Puedo separarla, puedo volver a usar lo mismo, pero si miramos un poquito esto, ¿cuánto me va a dar ese integral? 1. A ver. ¿Alguien más que diga algo? Está bien, vayan diciendo. Acá, No, chicos, ven. Completa va a dar 0. Claro. 0. Completa me da 0. ¿Por qué? Porque me está pasando lo mismo que antes. Esta primera, lo que me estoy dando cuenta es que si a esta la llamo R1, como la función es positiva, me da el área de R1. No importa cuánto vale, pero me da ese número, ¿no? Después lo calcularemos. ¿Sí? Y la segunda... Le podés decir R2, pero el área es la misma. Claro, o sea que si la llamo R2, el área es la misma, pero cuando lo estoy usando para calcular la integral, le tengo que poner un menos. Listo. Y entonces, como estos dos valores son iguales, me da 0. ¿Está? Porque además si la corríamos era una función impar, o sea que sabemos la... ¿está? O sea, eso se va repitiendo. Así que la integral me da 0. Si hubiéramos hecho esto, ¿me da 0? ¿Qué me queda? Menos coseno de 2pi. Menos coseno, o sea que me va a quedar un más coseno de 0, ¿no? Y el coseno en 0 y en 2pi me da lo mismo, ¿no? Sí, menos 1. Así que me queda el coseno en 0 me da 1, ¿no? Sí. O sea que esto me queda menos 1 más 1 y me da 0, ¿no? Así que está bien. Cualquiera de las dos que usemos para calcular la integral está bien, ¿sí? Pero si uno empieza a usar estas propiedades, fíjense que acá, di el resultado de la integral y la verdad que no tuve que hacer ninguna cuenta. ¿Eh? Es más, hasta podríamos haber evitado escribir esto. Digo, fíjate, el área de esta menos el área de esa, listo, me da 0. ¿Eh? Y si quiero calcular el área de la región celeste, ¿me va a dar 0? No. Y no. No. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer con el área de R1? Multiplicarla por 2. Multiplicarla por 2, perfecto, porque me aparece 2 veces. ¿Está bien? Entonces ahí ven que uno va viendo bien la diferencia entre tengo que pensar bien qué quiero hacer y a partir de ahí uso que lo que estamos usando es lo que dijimos en los 5 primeros minutos de la clase. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces hay que ir usándolo, o sea, siempre pensarlo tranquilo y son todas cosas que vamos sacando desde ahí. Muy bien. Creo que acá estaba escrito, lo tienen ustedes un poquito. Y lo otro que nos faltaría ver con esta parte es cómo me las arreglo ahora si en vez de tratar de encontrar el área determinada por la gráfica de una función y el eje X, me dicen encontrar el área de una región determinada por la gráfica de dos funciones. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Y después van a ver muchos más. Perdón, me había mandado una cosa y lo estaba mirando. Y ahí, ¿cómo se arreglarían ustedes si uno quiere encontrar, lo que me está quedando es el área encerrada por las dos? Ven que, quiero ver, el área encerrada por las dos
Venga, acá me dice, ¿cuál sería la región? Todos los puntos que verifican que el X está entre A y B y el Y está entre F de X y G de X, ¿no? O sea que, por ejemplo, uno que tendría que decir, para cada X, en este caso, en este dibujo, sería entre 0 y 3. Para este X, ¿cuáles son los puntos que están en la región que me sirven? Y me tendría que fijar, dice, son todos los Y que tienen el mismo X. En este caso, ¿qué tendría que hacer? Que me dicen, está entre F y G. O sea que estarían estos en la región, ¿no? Y si lo hago para cada uno, la región a la que nos estamos refiriendo es esta. ¿Sí? La que me está quedando en rojo. ¿Se puede usar, en este dibujo, podremos usar geometría para calcular eso? Y no, porque no sabemos ni siquiera qué forma tiene eso, ¿no? A lo mejor tendríamos alguna idea, pero no tengo idea, no sabemos. Así que vamos a empezar. Sí podríamos decir, bueno, mira, esa región, el área es más chica que 6, ¿no? 3 por 2, 6, seguro. Y más grande que 2, evidentemente. Pero, ¿cómo nos podemos arreglar para que lo que aprendimos de integrales me sirva para calcular ese área? Puedes tomar el rectángulo, calculas el área de los dos triangulitos, está ahí abajo, y si la restás al rectángulo, entonces el área que te da lo multiplicas por 2. Claro, uno podría hacer alguna de esas cosas, pero fíjense que en realidad... Para mí, más fácil restar integrales. Claro, la integral de una bien. menos la integral de la otra. Claro, eso me gusta más, porque en realidad no sabemos si son rectángulos. Lo que sí sabemos es que la función g en este caso es positiva, ¿no? Sí. Así que Pero si no son iguales las dos áreas. ¿Qué áreas? No, porque una está, fíjate que está con las parábolas hacia arriba y la otra la parábola hacia Vos me abajo. estás diciendo esta y esta. Claro, esa igual a la de abajo, claro, eso digo. Parecería, pero en realidad ni sabés, porque no tenés las leyes de las funciones. A lo mejor son parecidas. Y Está bien. fíjate que no tenés el eje, está acá, ¿no? ¿Sí? O sea que puede pasar que en algún caso particular lo que vos decís funcione. Lo que sí no aparecen acá son triángulos, digamos, ¿no? Profe, uno de los chicos está levantando la mano, me parece. Bueno, ¿qué dice? ¿Me lo lees? No, lo que pienso que podemos hacer es que en el eje Y, donde está la primera unidad, toda esa línea la consideramos el eje X y tomamos las integrales del G y del F. Se puede también, es una opción, o sea que en realidad lo que hago es mover las funciones. A las dos le resto 1 en este caso, me quedan con respecto a eso y me fijo, una me queda toda positiva, la otra toda negativa, y sumo, muy bien, también se puede hacer y está bien. Y para ir generalizando, o sea, lo que vamos a hacer es, los voy a llevar un poquito, pero, o sea, las dos cosas que me dijeron estaban bien. El que dijo las podrían ser, lo único que debería saber que la G y la F, ¿saben?, tienen alguna relación cuando decía que las dos eran iguales, digamos, ¿no? Acá podríamos pensar, ¿qué pasa si integro la G? Te va a contar todo el área desde la parábola azul, hacia el eje X. Claro. O sea que ahí lo que me da es lo que está en amarillo, ¿no? Sí. Claro. Todo lo que está en amarillo. ¿Qué pasa si integro la F? O sea que me estaría dando el área Los de la triangulitos parte chiquitos. amarilla. Muy bien. Si integro la F, que además también es mayor o igual a 0, ¿no? En un pedacito, vamos a suponer que es siempre positiva, ¿no? Que está ahí. Pero si integro la F, ¿qué me estaría dando acá? Esos dos pedacitos que están en los costados, que parecen triángulos. Me da esto. Tendría que haber cambiado de color, ¿no? Me da este pedazo. Entonces, vamos. ¿Bien? Sería, ahora cuando marque me va a dar. Entonces el área que busco, ¿la puedo pensar con esos dos números? Claro, ese óvalo Sí, te daría si vos restás La las resta. integrales. Muy Claro. bien, perfecto. O sea que uno está usando lo que aprendieron en la escuela, que uno le sacaba un rectángulo a un cuadradito, ¿se acuerdan? Y uno restaba directamente, es lo que estamos usando acá. Nada más que
usando, como no tienen bordes rectos, ahora usamos lo que aprendimos de integrales. Ven que ahí me apareció en verde. Muy bien. Entonces digo, fíjate que lo puedo hacer. Para calcular el área, lo que podría hacer, y acá todavía está más general, porque en realidad, voy a ir para atrás para que lo escribamos porque no me gustó, esto me daría el área en verde. El área en verde. Bueno. Y estos dos números los tengo que restar. Termino haciendo el área en amarillo menos el área en verde. Pero esos números, fíjense que podríamos poner, tengo que hacer la integral entre A y B de la G, y voy a abusar, que me falta poner de X menos todo eso, menos la integral entre A y B de la F. ¿No? Lo que hice es, si resto estos números, es lo mismo que restar, reemplacé cada uno por su integral. Pero estoy haciendo, los extremos de integración en esa recta son los mismos. Entonces, podría usar la propiedad que me decía, la integral de la suma es la suma de las integrales, al revés. O sea que esto lo podría escribir como la integral entre A y B de G menos F. G en X menos F en X. Y estaría haciendo, fíjense que de alguna manera digo, fíjate que eso tiene que ver con los bordes de la región. ¿Por qué? Porque en esa resta me apareció, si miro la región R, el borde superior de esta región, o la frontera superior, es la curva azul, o sea que es la gráfica de F. El borde inferior es la rosa y sería la gráfica de G. Y los laterales eran, en este caso son puntos, pero serían paralelos al eje Y que pasan por A y B. Entonces, esto que aparece acá, como que lo vimos en este ejemplo, se da como una propiedad del área de las integrales, o cómo hago para calcularla. Porque en realidad, si miro la región a la que quiero calcularle el área, le miro los bordes y tiene una determinada forma, puedo calcular el área, o sea que tiene la forma esta que me dice acá, el simbolito este va acá. Si tuviera esta forma, que digo, el X está entre A y B, y el Y está entre dos funciones, y siempre están acotadas por lo mismo, ¿no? Siempre abajo la Y, arriba la G, puedo usar para calcular el área la integral entre A y B de G menos F. Y eso es lo que estaba escrito acá. ¿Sí? Les borro lo anterior para que se vea lo que dice ahí. Ya. Bueno, venga entonces, pero bueno, para que obviamente aparece como o sea, eso va a aparecer como un teorema, porque se puede demostrar en forma general, nosotros lo vimos con un ejemplo, pero lo vamos a usar si tenemos dos funciones que son integrables, de manera que las integrales existan, ¿no? O sea, que me sirva una integral para calcular un área. Si la función es integrable, esto por ahí no vale. Que verifiquen que la F es siempre menor que la G para todo X en AB, y que la región a la que le quiero calcular el área es la encerrada por las dos funciones. Para calcular el área directamente vamos a plantear la integral entre A y B de G menos F. ¿Sí? O sea, ese es un teorema, no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a usar. ¿Sí? Y van a seguir haciendo varios ejercicios, bueno, y tienen unos cuantos para hacer después en tarea de aula, ¿no? Pero entonces ahora tenemos, ¿para qué puedo usar las integrales? Para usar el teorema de cambio total y relacionarlo con todo esto de los procesos de cambio. En geometría, para calcular áreas de regiones planas. Me empieza a aparecer otra de las maneras que vamos a usar. Hay muchísimas más, nosotros vamos a ver algunas, ¿no? Y otra de las que me interesa que veamos es qué me sirve para calcular valores medios. Lo que se llama el valor promedio de la función en el intervalo AB. ¿Sí? Y acá vamos a ver la aplicación y de paso un teorema que se llama el teorema de valor medio, que a lo mejor justo apareció algún problemita antes, yo le cambié el orden porque quedaba, me parece, más relacionado con esto.
Y es lo que se define como el valor promedio de una función en un intervalo. ¿Ven que dicen? Bueno, empecemos a ver a qué se llama promedio primero, ¿no? ¿Qué pasa si tengo, dice ahí, un número, un conjunto discreto, finito de puntos? En realidad eso es lo mismo que decir qué pasa si tengo un número finito de números. ¿Cómo saco el promedio si tengo n números? ¿Cómo se sacaba un promedio entre números? La suma de Lo todos. sumabas, después dividida por la cantidad de Dividida números. por la cantidad de n. Perfecto. O sea que, y ese es el promedio, ven que uno empieza a usar el mismo símbolo sumatoria que estábamos usando ahora en la suma de Riemann, pero sumo todo dividido por n es lo que se llama el promedio, pero el que estamos acostumbrados a usar es cuando tengo un número finito de puntos para sacar ese promedio. ¿Qué pasa si en realidad ese conjunto A, ¿tá? Para cuando quiero trabajar ya no empiezan a ser un conjunto finito, sino que es un conjunto infinito? Por ejemplo, que sean todos los valores de las imágenes de una función. Y queremos sacar, ¿tá? El valor promedio, o por ejemplo, quisiéramos sacar en el ejemplo del agua que había entrado, qué sé yo, cuál era el volumen promedio de agua en el tanque. Y ahí ya no tengo un solo valor, tengo infinitos. Entonces, ¿cómo se hace ahí para sacar ese volumen promedio? Y vamos pensando a partir de esa definición que me estaría dando, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo que tengo ahora es un conjunto infinito y encima nosotros lo vamos a mirar como que fueran las imágenes de una función, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo el conjunto imagen. ¿Cuál sería el promedio? No tengo uno, tengo infinitos. ¿Sí? Y uno podría decir, está bien, no sé cómo hago para sumar esos infinitos números. ¿Cómo sumo las infinitas imágenes? No tengo mucha idea, pero sí empezamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Podríamos tratar de aproximar ese valor. Y entonces elegir algunos. ¿Sí? Ven que me dice, y bueno, podríamos tratar de dividir todo lo que sería el intervalo AB en partes. Y me dice, encontremos un delta X. Quiero sumar todas las imágenes, pero dividamos el intervalo AB y hagamos eso que nos dice ahí. Elijamos algún punto en C1, C2, C3 en cada uno de estos intervalitos. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es decir, no voy a sumar las infinitas imágenes. ¿Por qué no sumo algunas imágenes? ¿Está bien? Lo que digo, elijamos algunas imágenes y las sumo. ¿Con eso qué estoy haciendo? Y estaría encontrando un promedio aproximado, no el promedio verdadero, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿por qué no elijo algunas de estas imágenes que serían estas y sumo estas? ¿Eh? Cada una de estas corresponde a una imagen. Pero vamos a hacerlo un poco más formalizado. ¿Qué imágenes elijo? No elijo cualquiera. Tengo el intervalo AB, lo divido en una determinada cantidad de partes, o sea, lo que estamos haciendo era lo que venimos acostumbrados. Hacemos una partición, pero encima en esa partición no la vamos a dividir, o sea, la vamos a dividir en n partes, pero fíjense que con esto que me escribe acá, es decir, la voy a dividir en n partes iguales para hacer la aproximación, o sea, voy a elegir una de las aproximaciones. ¿Sí? O sea, que lo que estamos pensando es que cada una de estas partecitas son todas iguales, porque hago la amplitud del intervalo dividido n. Y en cada uno de estos subintervalos elijo un valor de C y a ese le calculo la imagen. Así que, en realidad, este C1, ¿tá? Cuando pienso en a quién le voy a calcular, lo que voy a hacer ahora, tengo un conjunto finito de valores, a eso sí le puedo hacer el promedio. Sumo esos y lo divido por n. ¿tá? ¿Por qué por n? Porque tenía n. ¿Tá? Pero esto, de alguna manera, lo que me está dando es una aproximación del valor promedio. Entonces, lo puedo escribir así, ¿ven? Hago eso. Ese 1 sobre n es un número, ¿no? Porque lo dividí en 10, en 20, en 30. ¿Ven? Pero fíjense que el ns, ¿qué relación tiene con el delta x?
el n sería el delta x dividido b menos a. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es el delta x, cada uno de esos delta x, lo meto adentro de la suma. Porque en realidad eran todos iguales los delta x en esto que hicimos ahí. O sea que va a ser un número, para cada caso particular es un número, y lo ponemos ahí. Pero entonces, esto que es una aproximación, me aparece algo acá que lo podemos considerar como una suma de Riemann, y una suma de Riemann particular, porque da la casualidad que los delta que estamos tomando son todos iguales. La suma de Riemann no me decía que tenían que ser todos iguales, pero tomé todos iguales. Pero hice una aproximación. ¿Cómo mejoro esta aproximación del promedio? Achicando la partición, había que achicar la norma de la partición. Pero en este caso, en realidad, agrandar el n hace que seguro estemos achicando la norma de la partición, porque la norma de la partición, como son todas iguales, sería el delta x. ¿Sí? Y entonces, lo que podemos hacer es calcular un límite, que no hace falta que pongamos norma de la partición, sino que vamos a poner que el límite de ese n tiende a infinito, que es lo mismo que decirle que la norma de la partición, esta particular, tiende a 0, ¿sí? Y me termina quedando que como me aparece el 1 sobre b menos a, que es un número, el número lo podemos sacar afuera del límite, que era una de las propiedades del límite. Y me queda 1 sobre b menos a por la integral entre i y b de la f. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a llamar valor promedio cuando lo que nosotros tenemos un número infinito de valores. Y en realidad es una definición que tiene sentido, ¿sí? Relacionar, ¿sí? Esto que queríamos hacer con eso. O sea que lo que nosotros vimos no es una demostración de por qué eso es el promedio, sino que es de alguna manera el camino que se llevó a cabo para definir el promedio de un conjunto infinito. Porque se llamó promedio a la suma dividido n, acá se llama promedio, ¿sí? De un conjunto infinito de valores en AB hay 1 sobre b menos a por la integral entre AB y f. ¿Sí? O sea que cuando tengamos que sacar ese promedio de volumen o algo, todo lo que hay que hacer es, en realidad, el valor de la integral dividido por la amplitud del intervalo. ¿Sí? Fíjense que tiene sentido, porque esto de integrar el valor de la función era como que uno iba acumulando cosas. Y ese acumulando cosas, aunque son infinitas y está como mal dicho, lo que me permite hacer es como que sumo todas las imágenes al final, ¿no? Cuando uno hace ese valor de la integral. Para imaginármelo, para tratar de tener una idea, digamos, ¿no? No lo puedo dar como una definición, porque es nada más que una ayuda para pensarlo, pero tiene que ver con eso. Entonces ahí me aparece a qué llamamos valor promedio. ¿Sí? Y eso Perdón, ¿puedes volver un segundo atrás? Sí, tiene mucho que ver con un teorema que se llama el teorema de valor medio del cálculo integral, ¿sí? Que va a hacer que están relacionados. ¿Sí? Y que después cuando nos aparezcan algunos problemitas con esto me sirva. Sí, escucho. Me quedó una duda con respecto a esto. ¿Sí? ¿De dónde sale el...? O sea, entiendo que hiciste con el delta x arriba de todo, donde pusiste delta x igual a b menos a sobre n, pero no entiendo qué hiciste o qué reemplazaste para poner ahí abajo delta x sobre b menos a. ¿Esto? Está bien. Fíjate. Y eso. Vuelvo para atrás, espera que pongo el puntero. Hasta acá sí, ¿no? Porque en realidad lo que tengo que hacer es sumar, tengo n imágenes, las sumo y las divido por la cantidad de imágenes que tengo, que son n, y a eso lo llamo promedio aproximado. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ahora yo digo, acá me aparece n, pero no esto que estamos haciendo, el n me apareció en esta expresión. Entonces vos fíjate que n, ¿quién va a ser? Y lo despejo. N lo paso multiplicando, o sea que me queda el b menos a. N lo pasé multiplicando, me queda b menos a dividido delta x. ¿Está bien? Sí. O al revés, fíjate, lo miro así. Cuando vos lo mirás, no el n directamente, sino en esto que pusimos la suma, el 1 sobre n, es más fácil, ¿no? El 1 sobre n que me aparece acá, lo que me está sobrando para tenerlo despejado es
el B menos A. Así que digo A, 1 sobre N es delta X sobre B menos A. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner 1 sobre N. ¿Sí? Ah, O lo claro. que no entendés el paso algebraico o no entendés por qué pusimos B menos A sobre N. No, sí, el paso algebraico lo entiendo. Lo que no entendía era eso. Cómo pusiste 1 sobre N. A mí también me había confundido al principio, porque yo pensé que cuando hablamos de delta X, hablamos de toda la porción de dominio con la que estábamos trabajando, y en realidad era lo que componía cada porción de la suma de Riemann, sería el delta Claro. X. Esperen que agrego. Acá tenía la posibilidad de marcar. Acá, voy a agregar una pantallita en blanco. ¿La ven, no? Sí. En realidad Sí. es como que tenemos una función, teníamos el intervalo AB, de paso ahora nos va a servir, o sea, ahí lo que aparece es hasta lógico, teórico, uno dice, se entiende, ¿no? Fíjense, lo que nosotros hacemos acá es, puedo tener, miro las imágenes. Esto sería la F en A, y esto es la F en B. Bueno. Cuando nosotros lo que nos está tratando de decir, bueno, ¿para qué nos servirá? Y si la F me está representando el volumen, ahí lo que me pueden llegar a interesar es cuál es el volumen promedio. Si en realidad eso es una masa, cuál es la masa promedio, cuál es el desplazamiento promedio, o sea que puede pasar que me interese, pero ahí uno dice cuál es el promedio de F en el intervalo AB. Y pensar en el promedio de F en el intervalo AB tiene que ver con encontrar cuál es el valor promedio de las imágenes. Vieron que uno decía, bueno, me fijo cuándo es, o sea, cuánto vale el valor promedio de las imágenes. O sea que en realidad tendría que encontrar cuál es el valor promedio entre estos dos números, que son números reales. Si la cantidad de números fuera finito, sumo y divido por n. Pero acá tengo infinitos. Entonces, ¿cómo hago para sumar los infinitos números que están en este intervalo que marqué acá? ¿Está bien? ¿Cómo hago para sumar esos infinitos números y dividirlo por la cantidad de números, si tengo infinitos? O sea que ya sumarlo es complicado y después encima lo tengo que dividir por infinito. O sea que esa lógica tal cual que teníamos del promedio de un número finito no me sirve. Pero entonces a alguien se le ocurre decir, bueno, para intentar sacar un valor promedio, cuando tengo algo continuo, tengo infinitos valores, lo que voy a hacer es elegir algunos. O sea, aproximo. Esperen que quiero cambiar el color. Elijo algunos de estos, no los voy a tomar todos. Digo, tomo algunos, voy a tratar de tomar el A y el B, tomo algunos de estos, que sería, o sea, son valores de F en distintos X, ¿no? Y saco el promedio entre esos. Y de última estoy aproximando el valor promedio, ¿no? Eso lo sumo y lo divido por la cantidad de que tenga. ¿Cuántos tomo? Y podría tomar 2, 3, 4, 5. Para generalizar, digo, tomo n. ¿Sí? ¿Y cómo hago para tomarlos? Y bueno, vamos a tratar de ir haciendo algo que sabíamos que tenía que ver con, lo que puedo hacer es fijarme cuáles serían las preimágenes. En vez de tomar acá 5, 6 o 7 imágenes cualesquiera, que no sé cuáles son, lo que vamos a hacer es particionar lo que sería el dominio de la función en la que estoy trabajando. Entonces elijo algunos acá. Entonces, ¿qué tendríamos? El intervalo AB, que es el que quiero dividir, y lo divido, y tomo una partición. ¿Cómo tomábamos la partición? ¿Se acuerdan que poníamos X0, X1, X2, bueno, el XN? Tengo una partición, pero que la voy a tomar de manera, antes tomaba puntos cualesquiera que dependían de la cantidad que tomaba, n, y los hacía coincidir. Ahora le voy a hacer algo más. Le voy a tomar que estas medidas sean todas iguales. ¿Cómo hago para hacer que todos sean iguales? Y para tomarlos todos iguales, lo que hago es la amplitud del intervalo, que es la medida de ese segmento, y lo divido por la cantidad del segmento que quiero, ¿no? Si eso mide 5 y yo quiero tomar 5 intervalos, ¿qué hago? 5 dividido 5 y me daría 1. Cada uno mide
una unidad, un centímetro. ¿Eh? Y cada uno de estos, que miden todos iguales, sería, ¿eh? Me estaría representando esta diferencia. Este delta X, este sería el delta X2, como lo pusimos, ¿no? Este es el delta X1, este es el delta X3, el último será el delta XN. Pero acá, en vez de tenerlos por separados y que dependa del XY, como los tomé todos iguales, porque dije, lo divido todos exactamente iguales. Entonces, divido por 3, por 4, por 5, por la cantidad que quieras. ¿Eh? Por eso digo, lo divido por n en forma general. Todos son iguales y hacer la amplitud del intervalo dividido la cantidad de subintervalos que quiero, me da la amplitud del intervalo. Entonces, esto me da delta X. ¿Eh? Y estos son, ya no tengo que poner delta X1, delta X2, son todos iguales. ¿Sí? Y ahora digo, necesito encontrar n imágenes. ¿Cómo hago para encontrar las n imágenes? Voy a elegir un punto en cada uno de los intervalitos. Y a ese sí lo llamo C1, C2. Y ven que uno va haciendo algo muy parecido a lo que hacíamos con los puntos compatibles. Elijo, ¿está? Por eso se llamó Q también, ¿no? Ahora elijo n puntos en el intervalo AB. C1, C2, de tal forma que cada uno de estos C esté en el delta X sí que le corresponde, pero que en realidad son todos iguales, o sea que termina siendo un poco más fácil. ¿Eh? Y digo, ahora me fijo la imagen, ya, la imagen en cada uno de estos. Me fijo cuál es la imagen, me fijo cuál es la imagen de este, me fijaba cuál era el primero, la cuestión es que tengo un F en C1, un F en C2, y voy a tener n imágenes por lo que hice, ¿no? Uno en cada intervalito. Y ahora digo, entonces voy a aproximar el valor promedio de la función sumando esas imágenes y dividiéndola por la cantidad de imágenes. ¿Eh? Por eso hicimos la F en C1 más la F en C2 más la F en un C cualquiera más la F en el C sub n, y ya estoy sumando todas esas imágenes que pensé, y ahora digo, pero para sacar el promedio, como tengo n, lo divido por la cantidad que tenga. Y esto sería lo que llamamos un I promedio, pero en realidad es un I promedio aproximado de lo que quería. ¿Eh? ¿Cuándo conseguiría el I verdadero? Si en realidad pudiera hacer tender el n infinito. ¿Sí? Si nosotros ahí pudiéramos hacer tender el n infinito, todo funcionaría. ¿Sí? Porque entonces ya tendría esa suma infinita dividido. Entonces, el promedio se termina definiendo como el límite de eso cuando el n tiende a infinito. Pero además, ¿cómo hago para calcular ese límite? Tendría la suma ahí con infinitos términos, o sea que es complicado, pero por la manera en que definí las imágenes que elegimos para hacer esa aproximación, tiene mucho que ver con lo que vimos de integral. Entonces, en principio, digo, esto lo escribo, el 1 sobre n, se lo podemos poner afuera, ¿no? Se lo pongo así, y me queda todo esto que era la suma, el F en C1, voy a escribir el primero y el último. No le pongo el símbolo sumatoria por las dudas para que no se confundan ahí. ¿Está? Pero este n, ¿quién era? Y era la cantidad de subintervalos que tomaba. Y antes escribimos una relación entre el n, la amplitud del intervalo total y la amplitud de cada subintervalo, porque todos los deltas X eran iguales. Entonces digo, fíjate que el 1 sobre n no es más que poner delta X, lo reemplazo, dividido B menos A. Por la suma de F en C sub I más todos los otros. F en C sub n. Y ahora sigo. Y este es un número, o sea, y acá tengo un por. Tengo una cuenta común.
¿por qué no distribuir alguno? El delta X lo vamos a distribuir en todos los términos. Y el B menos A no lo dejo. Y entonces, ¿qué me queda? F en C1 por delta X. Y es como tener un delta X1, ¿no? Porque los delta eran todos iguales. Más, tengo todos los otros, F en Cn por delta X. Y fíjate que entonces esto es una suma de Riemann, por lo que definimos. No dijimos, salí por otro lado, pero en realidad lo puedo mirar como una suma de Riemann. Cuando lo miro con una suma de Riemann, digo, entonces, si le hacemos el límite a esa suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0, me da la integral. ¿Sí? Y entonces, en este caso, hacer tender, entonces, en realidad hacer tender la norma de la partición a 0, el 1 menos b menos a es fijo, ¿no? No veo dónde estoy escribiendo. No sé si alguien está escribiendo en el chat o ahora me contesta o alguien está intentando entrar, pero bueno. Acá, hacer tender la norma de la partición a 0, para pensar en esta suma de Riemann, es exactamente lo mismo para este caso que hacer tender el n a infinito. Porque como son todas iguales, si hago tender el n infinito, las amplitudes de los delta se me van todas a 0, ¿no? Entonces ahí estoy bien. Pero entonces, cuando hago eso, esto me queda la integral entre a y b de la f. Y afuera me había quedado el 1 sobre b menos a. Y eso se me fue todo. ¿Por qué? ¿Cómo hago para ir a lo que tenía? Conservar, sí, lo quiero mantener todo. Perdí no sé qué toqué, perdí la pantallita en blanco, me quitar, voy a morir. No encuentro la pantalla que tenía, chicos. Toqué algo en la compu cuando fui a hacer ahí. Acá estamos. Tiene que estar acá porque... Lo que yo hice fue agregar una pantalla acá. Estaba en la pizarra. A ver si estará. Terrible lo que me pasó. ¿Se acuerdan lo que estaba? No lo voy a escribir todo otra vez porque estamos mal. Queda grabado igual, tipo, se está grabando. Grabado les quedó así, ¿no? Claro. Sí. Bueno, o sea que ustedes lo van a ver, pero no sé qué hice. Toqué algo y me olvidé de lo que tenían ahí. Perdón. Bueno, profe, igual se entendió. Bueno, Lo entendí. entonces ahí, cuando uno hace eso, ya que tiro, me queda la integral y ahí lo tengo, ¿no? ¿Dónde estaba? Ni siquiera, ya ahora no me aparece ni lo que estaba, no sé qué toqueteé. Y esto es
Esto, acá estamos. Ven que aparece, pero esto no es lo que estoy mirando. Bueno, desde la diapositiva actual. Ah, bueno, ahí me apareció esto, pero no me aparece la pantallita que yo agregué. Bueno, la cuestión es que entonces ahí, vuelvo acá, esa suma, esto de acá, que yo digo, fíjate que es una suma de Riemann, gracias. Encima cuando uno no encuentra algo, se empieza a porfiar para encontrarlo. Esto digo, si el n tiende a infinito, es la integral. En realidad lo que estoy haciendo es la norma de la partición a cero. Y entonces, eso que era una aproximación, si hago tender el n infinito, lo que estoy haciendo al final es calculando el promedio que quería. Y por eso a eso se lo llama promedio. ¿Sí? Y por eso está relacionado con integral. ¿Entendieron ahora? Y mirándolo en el gráfico, este valor que me aparece acá, que no sé dónde estará, pero sí lo que vamos a estar seguros es que si esto era la f en A y este era la f en B, tiene que ser alguno de estos valores. Y ese es el que puedo tomar como promedio de todos los volúmenes. ¿Está bien? ¿Sí? Va a aparecer esto en los problemas y ahora lo vamos a ver. Bueno. ¿Están? ¿Entendieron eso? Por ahí alguno no había preguntado, pero se había quedado con la misma duda, así que siempre todo lo que preguntan viene bien. Y esto aparece un teorema, ¿saben? Que se llama el teorema del valor medio del cálculo integral. Vieron que aparecía también cuando vieron el teorema del valor medio del cálculo diferencial, vieron en matemática 1, los teoremas del valor medio siempre son bastante útiles. ¿Qué dice? Si tengo una función continua en el intervalo cerrado AB, existe al menos un número C tal que la integral entre A y B de la f es igual a f en C por B menos A. Y el teorema me dice esto nada más, se llama teorema del valor medio, pero si ustedes se fijan con la definición que vimos recién, termina siendo muy importante, ¿no? ¿Quién será este número que me aparece acá? ¿Qué pasa si divido B menos, pasamos B menos A del otro lado? ¿Qué me El queda? promedio. Es el valor promedio. O sea que esto que vimos como una definición, después lo que me está diciendo, fíjate que si uno tiene una función continua en un intervalo AB, seguro tiene valor promedio. Y es más, puede pasar que ese número, como que aparezca, sea uno o sean varios, digamos, ¿no? Evidentemente ahí, ¿no? Pero por lo menos existe un C en el que eso pasa. Y lo vamos a terminar llamando valor promedio. Y ese valor promedio, además, termina siendo muy importante. Miren, hagamos un dibujo, porque también esto tiene que ver por qué es tan útil a veces cuando uno habla en estos teoremas, ¿no? Esas interpretaciones geométricas que hacemos de los teoremas. Fíjense si pensamos, o sea, se llama valor promedio, no me dicen que la función tenga que ser positiva, o sea que el teorema es mucho más general. Pero fíjense que si la función, esta es positiva, y estamos en el A y B, estaríamos diciendo que en algún punto que está por acá, que no sé cuál será, si hago la f en C por B menos A, me da el mismo resultado que la integral. Y esa lleva a una interpretación del teorema geométrica si pensamos que la función, me estoy parando en el caso de la función positiva, porque si la función es positiva, y acá hago f en C por B menos A, ¿qué estamos haciendo también desde lo geométrico? A ver si se... ¿Ven que estaríamos haciendo? Me dicen, hace f en C por B menos A. Calculando el área Estamos dando un área, ¿no? ¿De quién? De... el rectángulo que forman B menos A y la imagen en C. Perfecto, o sea que estaríamos dando este área. Y la integral entre A y B de la f, si la función es positiva, me da el área de qué región. Está abajo
de la curva, digamos, de la función. El área, X. perfecto, el área de abajo de la curva. O sea que me estaría dando esto. Ay, le cambié el color, pero no, lo tomé mal. Me estaría dando el área de abajo de la curva. Entonces, fíjense que el teorema uno podría decir, pero fíjate que entonces me está diciendo que el área esa encerrada por la función, para algún punto me da lo mismo que el área de ese rectángulo. Entonces, ese puntito es lo que sería geométricamente el valor medio, ¿no? Y bueno, habrá que ver, porque, y tiene lógica, ¿no? Porque fíjense que si nosotros vamos moviendo el C, lo que le estoy sumando, lo que me aparece acá, que está fuera del rectángulo, me está quedando acá, que lo considero en el rectángulo y no lo considero en la función. ¿Está bien lo que digo? ¿Entienden? Profe, pero Una eso, parte que estaba afuera y lo pasé. O sea, me está diciendo, fíjate que en algún momento el área encerrada por la función, o sea, o hay un rectángulo que tiene el mismo área que el área encerrada por la función y el eje X. Sí. no, que te iba a preguntar, eso no tendría que tener un símbolo que es, no es exactamente igual, sino que es aproximado. No, pero ahí lo que te dice es, hay un C en el que vale eso. Yo el que dibujé no sé si es. O sea, claro. evidentemente el C del teorema para el caso positivo no va a ser este. Porque acá, esto que le estoy que me aparece por acá, que le agrego, ven que sería acá la función, ¿no? Este rectangulito evidentemente tiene área bastante más chica que el de la función. ¿Sí? Sí, sí. Entonces lo que me dice es, existe al menos un C en el que me da el igual. Puede haber uno, puede haber más de uno, pero este teorema lo que me está asegurando es que en alguno ese valor me da exactamente lo mismo que la integral sobre C. Entonces, claro, uno estaría diciendo, fíjate que hay una imagen que te puede coincidir con el valor promedio al final. Que tiene, o sea, tiene lógica y por ahí tiene sentido en la práctica después de eso, ¿no? El teorema es mucho más general porque no me pide que la función sea positiva, me dice que existe más de uno, o sea que no es, o sea, me sirve para trabajar con valor promedio, pero me dice, cuidado que en realidad puede haber más que te verifiquen eso, y en el caso que la función sea positiva, me sirve para relacionarlo con áreas y dar una interpretación geométrica de este teorema, pero que si la función es positiva no es tal cual, digamos, ¿no? Si la función es positiva lo puedo interpretar y lo puedo mirar desde lo geométrico. Si no, lo relaciono más con los que son valores promedios. Pero el teorema es recontra importante, ¿está bien? Para trabajar en la práctica y nos va a volver a aparecer. Profe, una pregunta. Sí. Si la función es, o sea, positiva y o cuando vos querés calcular la integral sería indefinida, ¿yo podría aplicar este valor medio? No, si la integral es una indefinida, lo que te da como resultado es una función. Acá. Claro. Sí, o sea que, estarías pensando en primitivas o en el conjunto de todas las primitivas y esto. O sea que acá la integral indefinida para lo único que te sirve es para dar el resultado de esa, digamos, nada más. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Igual, todas las preguntas que ustedes tienen, quiere decir que uno va tratando de entender los temas, o sea que está bueno todo lo que vayan a aprender. Así sea, vos decís, bueno, si una integral indefinida no tiene que ver, bárbaro, porque uno va pensando y tratando de entender todos los conceptos que fuimos viendo, ¿no? Pero ¿para qué sirve sacar el rectángulo ese, por ejemplo, el área del rectángulo? Porque en realidad el área del rectángulo ese te da, vos podrías encontrar un rectángulo que tiene el valor de la integral. O sea que si supieras cuál es ese punto, cuál es el C del teorema del valor medio, vos tenés el valor de la integral. Entonces fíjate que a lo mejor vos estás trabajando en algún desarrollo por algo, algún desarrollo teórico, y vos en algún lado te aparece la integral entre A y B de la F diferencial X. Y a lo mejor vos decís, bueno, en realidad, esto, para algún C que está en el intervalo AB, es la F en C por B menos A. Y entonces dejás de trabajar con esto y lo reemplazás por F en C por B menos A. Y seguís trabajando en algún desarrollo teórico.
¿Bien? En la práctica te sirve porque podés calcular de alguna manera o podés empezar a aproximar otra vez el valor de esa integral tratando de fijarte cuál podría el C que te puede servir, digamos, ¿no? Que van a verlo. Pero además también sirve muchísimo en algunos desarrollos teóricos que por ahí aparecen, que tienen que ver siempre con ir trabajando con las aproximaciones. ¿Eh? Podés dejar de pensar en el resultado de la integral, sino pensarla como el producto de esos dos números. ¿Eh? Y ese C que está ahí es un número que tiene que estar entre A y B. Y el F en C es un número que está entre la F en A y la F en B. Y a lo mejor vos lo único que necesitas es acotar las cuestiones. ¿Eh? Y eso te permite seguir trabajando. ¿Eh? Una de las aplicaciones que se me ocurre ahora, ¿no? Digamos. Después van a ver que en la práctica hay algunas más, hay varias, que no se me ocurren ahora a mí en este momento. ¿Sí? ¿Te respondí más o menos? Sí, ahí entendí, gracias. ¿No? Profe, perdón. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. O sea que, a ver si lo entendí porque estoy medio perdida. Pero, por ejemplo, si estamos al hacer ese producto, ¿no? Estamos encontrando el área de un rectángulo, por ejemplo, que hiciste en ese caso, pero estaría siendo una aproximación, por ejemplo, que se pasa, no es, digamos, algo tan acertado, ¿o no? Tan exacto, decís vos. Claro, Fíjate exacto, que perdón. Te digo algo, espera que necesito la pluma. Por ejemplo, voy a tratar de dibujar la misma función. Bueno, pensemos que este es el A y este es el B, ¿no? Vos tenés, cuando uno empieza a pensar, vos decís, bueno, el CS, no sé cuál es, digamos, ¿no? Pero uno podría poner un C cualquiera. Voy a poner este. Por ejemplo, ¿qué pasa si el C que tomás es este? Lo que parecería ser que en este C, vos hacer F en C por B menos A para este valor de C, sería hacer esta altura por esta y calcular si la función es positiva, digamos, ¿no? O sea, el teorema dice mucho más. Nos estamos poniendo en ejemplos de las funciones positivas. Para este caso, es evidente que el área del rectángulo es más chica que el área que encierra la función. ¿Ven? Y a lo mejor, ¿qué pasa si tomo este C acá? Y hago el área del rectángulo. Me quedaría más por ahí, ¿no? Fíjate que acá el área del rectángulo es más grande que la integral, que la t de la integral, que el área que encierra la función, ¿sí? Ahí lo que vos estás dando son aproximaciones del área. ¿Sí? En este caso, si llamamos t al área verde y llamamos r a esto, acá lo que me está pasando es que el área de r es menor que el área de t. Acá me está pasando que el área de r es más grande que el área de t. ¿Sí? Está bien, esto no es exacto. Lo único que estoy analizando es qué me está diciendo esto. Ese producto me está representando eso cuando la función es positiva. ¿Qué me dice el teorema? Que hay, si sigo buscando, que estoy seguro de que en uno de estos valores, uno de esos rectángulos que dibuje, va a tener el mismo área que la región T. ¿Saben que acá lo que me dice es, existe uno de esos que verifica esta igualdad? O sea, no siempre se verifica igual. Las dos cuentas las puedo hacer, porque la función es continua. ¿Ven? Y me puedo imaginar qué significa hacer eso. ¿Ven? Sí. Y ese número me va a dar positivo siempre y cuando la función sea positiva. Si la función no tengo como dato, que acá no me da, en el teorema no me lo dan como dato que sea positiva, ¿no? O sea que además, en principio el teorema me dice mucho más, porque independientemente si el número f en C es positivo o negativo, esa igualdad en algún momento la consigo. ¿Eh? O sea que es mucho más general. Lo relacionamos con áreas porque siempre lo geométrico es fácil para pensar. ¿Eh? O sea, el teorema lo que me dice es, si sigo buscando, va a haber alguno de estos que me va a coincidir. O sea que hay alguna de las alturas que puedo elegir entre todas las posibles, que cuando me dibuje el triángulo,
el área de ese rectángulo, el área de ese rectángulo es igual al valor de la integral, o sea, al área de la parte de la región que sería verde. ¿Está bien? Lo que no sé cuál es acá. Tendría que hacer cuentas, por ejemplo, ¿no? Si tengo cuál es la ley de la función, o lo que puedo hacer es buscar algunos más o menos cerca, digamos, ¿no? Pero lo que estoy segura de que esa igualdad para algún valor de C vale. ¿Está bien? Eso es lo que dice el teorema. O sea, no me está diciendo que es una aproximación. Que estoy dando aproximaciones y en realidad es evidente. O sea, yo uso que el concepto por ahí del área de los rectángulos, ir comparando para dar una interpretación de eso y para tratar de ver por qué puede llegar a ser útil este teorema, digamos, ¿no? En qué fueron pensando para hacerlo. Y que encima después, ese valor que está ahí tiene que ver con lo que definimos como promedio de imágenes, ¿no? O sea que además me está asegurando que ese número que elegí como promedio seguramente tiene preimagen, porque me dice, es un valor de f en c. ¿Está? Eso es las interpretaciones y por qué es importante eso de alguna manera. ¿Ah? Ahí ¿Sí? lo entendí, profe, gracias. ¿Ah? Perfecto. ¿Alguna pregunta más de esto? No hay nada en el chat tampoco. Ah, bueno, perfecto. Bueno, lo que van a tener acá es la demostración. La demostración está explicada, es re simple, así que no la vamos a hacer acá. ¿Eh? Porque no, o sea, está hecha, la tienen escrita. Si se fijan. ¿Qué hora? ¿Ustedes a qué hora tienen clase ahora? 1:30, profe. Pero las 1:30. Ah, bueno. Bueno, la miramos rápido, o sea, nos falta ver lo de integral. El otro power, ¿se acuerdan que resolver? Lo que nos falta para terminar este tema es la cuestión de cómo hago para resolver si no sé que la función es continua para poder trabajar. ¿Se acuerdan que todo el límite para que la función sea integrable habíamos dicho, tiene que ser continua, seccionalmente continua? ¿Y qué me pasa si el otro problema cuál era? Que la función no tenga primitiva. ¿Eh? O sea, para que se termine un poco de cerrar estas dos cuestiones, hay que ver qué hago en esos dos casos, ¿no? Algo se hace y es lo que vamos a ver el lunes. ¿Eh? Lo que van a tener acá es la demostración que usa dos teoremas que ustedes usaron, que es muy fácil, pero está bien explicada, no van a tener problema para entender cómo uno puede demostrar eso. Y creo que en uno de los videitos está. Y por ejemplo acá me dicen, un ejemplito de eso del teorema, ¿no? Me dicen, ¿qué pasa si a mí me están diciendo que esa gráfica que está ahí, que es la función identidad entre 0 y 2, me está representando una velocidad? ¿Eh? Y uno dice, ¿cuál será la velocidad promedio a la que estaba viajando ese auto o algo? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer para calcular ahí la velocidad promedio? Y bueno, lo que puedo llegar a hacer entonces es usar el teorema que vimos antes. Tengo una función continua en un intervalo cerrado y entonces nosotros sabemos que la velocidad promedio va a ser para algún c la integral entre a y b dividido b menos a. Y ahora, ¿existirá ese valor? Y sí, estoy segura porque sé que existe. Estoy segura que existe porque la función es continua en el intervalo. Entonces, el teorema este que vimos, el teorema del valor medio, me está asegurando que existe la velocidad promedio. Y la velocidad, o sea, que existe una velocidad promedio. ¿Qué habrá que hacer? Calcular la integral, en este caso entre 0 y 2, de esa función, que era la función identidad, que como la función es positiva, encima puedo decir que esa integral entre a y b de la función la puedo calcular como el área del triángulo ese, ¿no? O sea que me daría 4 por 2 dividido 2, me da 2. ¿Está bien? Sí, sí. Y lo tengo que dividir por la amplitud del intervalo, que me da 2 también, ¿no? Así que 2 dividido 2 me da 1. O sea que esta velocidad promedio, evidentemente, por lo que vemos acá,
tendríamos que decir que me da 2, ¿no? Me da 1. Si yo estoy haciendo mal, es probable que esté haciendo mal la cuenta, ¿no? ¿Te da 4 o no? Sí, me parece que está mal la cuenta que hice. 4 por 2 dividido 2, 4 no 2. Claro, gracias. Siempre hago las cuentas mal. Acá, ¿saben? Porque tengo que hacer 4 por 2 dividido 2. O sea que esto me da 2 en el resultado final, ¿no? ¿Y en qué punto se da? O sea, ¿cuál sería ese C si quiero? Me tendría que dar, bueno, en algún C. Esperen que tengo que poner presentación porque si no, no me lo toma. Está bien. Bueno, entonces, de acá lo que sacamos es que para este caso particular, esto me da 2, ¿no? Porque me quedaba 4 dividido 2. Así que esa velocidad promedio me da 2. O sea que es cierto que me da 2, ¿no? Y es algún valor de acá que me termina dando que en este caso es el 2. ¿Está? O sea que la velocidad promedio, que por ahí uno lo dibuja en este caso, esta B promedio para este caso particular es 2. ¿Está? Se da, ¿qué me asegura el teorema este del valor medio? Yo saqué la velocidad promedio y me la dieron. El teorema lo que me asegura es que en realidad, en algún tiempo, no solo es la velocidad promedio, sino que es la velocidad instantánea. Porque me dice, el teorema que me dice que en algún punto la imagen me da 2. Entonces me dice, fíjate que en este momento estás viajando a la velocidad promedio. En estos instantes, evidentemente, está yendo la velocidad más baja que la velocidad promedio, y por acá la velocidad fue mayor a la velocidad promedio. ¿Eh? Pero el teorema lo que me asegura es que hay algún tiempo, en este caso, en que estoy viajando a la velocidad promedio. ¿Sí? Ahí es donde me aparece esa relación. Y por otro lado, uno podría decir, fíjate que la velocidad media era delta X sobre delta T, o sea que también me sirve empezar a usar un poco lo que sabíamos antes de velocidades. No me quiero... Bueno. Les van a tener después un par de problemas resueltos también para ver acá, y que es probable que los hagan parecidos en práctica, pero para que tengan algo más.